había planteado esto que ha traído como gran tema Manuel Adorni respecto de que el dólar se está recalentando y acá le están por dar a la maquinita. Algunos dicen de 5.000, otros dicen billete de 10.000 y otros dicen de los dos, de 5 y de 10.000. ¿Qué pasa, Manuel, con esto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Buenas noches para todos. Bueno, primero veamos el tema, ¿qué pasa con el tema dólar? ¿No? Un dólar que hoy es feriado, pero mañana va a abrir el mercado y la semana pasada terminó con un dólar muy recalentado. Ganó 6 pesos el dólar blue y también los dólares financieros en toda la semana y la brecha se amplió un 72%. Pues sabés que ocurre una particularidad, el dólar blue hoy tiene el mismo valor que tenía a principio de año, por lo tanto esta primera suba puede ser el comienzo de una recalentada en serio del dólar blue y que tenga que recuperar todavía este 21% de inflación que venimos sufriendo este año, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Por supuesto que no lo sabemos. Ahora hay que mirar algunos ítems. Por ejemplo, inflación y evolución del tipo de cambio. Vos sabés que el gobierno tiene pisado el tipo de cambio y cada vez devalúa menos el dólar mes a mes de acuerdo a la inflación. Y eso empieza a preocupar porque la expectativa de que en algún momento tenga que corregir y hacer una abrupta devaluación es por supuesto muy alta. ¿Qué va a pasar con la devolución de ganancias que empieza en julio y con el cobro del aguinaldo que es dentro de 15 días, quienes todavía tengan la suerte de cobrar un aguinaldo en este país, ¿no? Sí, claro. ¿Irá el dólar? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? En principio la devolución de ganancias, lo que yo te podría decir es, mira, Alfredo, los que cobran sueldos más altos, que son a quienes les van a devolver ganancias, bueno, probablemente sí quieran cubrir, sí quieran sacarse esos pesos de encima e irse al billete verde. Y después yo le llamo medidas populares, pero Guzmán ya te lo dijo, Guzmán te dijo, mira, tercer y cuarto trimestre hay elecciones, lo que va a pasar es que vamos a expandir el gasto, vamos a ampliar el déficit, y eso significa darle a la maquinita. Claro. Significa darle a la maquinita para más planes, significa darle a la maquinita para más subsidios, para no moverte las tarifas, significa más presión para que el dólar no suba. Así que yo te diría que el dólar me parece que se empezó a despertar y que esto va a seguir. Vos recién hablabas de los billetes y vos sabés que el billete de 200 pesos, ese que planteó Alberto Fernández con la cara de Güemes, sí. Vos sabés que no fue una idea de Alberto Fernández, ya en su momento lo quiso hacer Néstor Kirchner, allá por el 2007, y después se arrepintió. Porque, viste, Alfredo, que esto de emitir billetes de más denominación, ellos creen que nosotros nos damos cuenta de la inflación, sí, no por el supermercado, no, sino simplemente porque tenemos un billete más grande. Así que, y el año pasado, vos sabés que habían dado la orden al Banco Central de empezar con la producción de los billetes de 5.000, que iban a tener la cara de Ramón Carrillo, un viejo sanitarista de la República Argentina. Y también Cristina dio la orden de que eso no pase. Y en su momento Cristina dijo, dejemos el de 5.000 para el 2021 y dejemos el de 10.000 para el 2022. Si se va a cumplir con eso o no, la verdad es que no lo sé. Lo que te digo es que cuando esta tanda de billetes nació allá por el año, por el 1 de enero del 92, que fue cuando nacen legalmente estos pesos, el billete de mayor denominación era el de 100 pesos, el de Roca, que equivalía a 100 dólares. Sí. Hoy el billete de mayor denominación es el de 1000, el famoso hornero, que equivale a 6 dólares. O sea, hoy para tener la misma denominación que cuando nacieron estos billetes, necesitaríamos tener billetes de 16.400 pesos que equivalen o que equivaldrían a 100 dólares. Y de hecho el billete de menor denominación, no sé si recordás, Alfredo, era el de 1 peso que en algún momento existió por un cortito tiempo con la cara de Pellegrini, de Carlos Pellegrini, 1 peso, 1 dólar. Hoy el billete de menor denominación es el de 10 pesos que equivale a apenas 60 centavos de dólar. Así que mucho camino por recorrer, veremos qué es lo que hacen. Creo que el núcleo duro del kirchnerismo no va a querer emitir estos billetes, por esto que piensan que somos tan estúpidos que creemos que no hay inflación si no tenemos billetes de mayor denominación. Por supuesto que lo otro que ocurre es que hay mucha gente que no tiene nada para hacer en la Casa de la Moneda. La cantidad de billetes hoy está prácticamente cubierta en la República Argentina, por lo que alguna tarea le vamos a dar. Así que seguramente veas nuevos billetes, no sabemos de qué denominación, pero en cualquier momento las máquinas van a volver a funcionar a todo vapor. A pleno. Muchísimas gracias, muy buenos datos, Manuel.
Manuel Adorni nos va a contar qué pasa finalmente con el tema del Club de París, que todo indica que les hemos hecho un pago de alrededor de 400 millones de dólares. ¿Cómo nos posiciona esto, Manuel, respecto del Club de París y respecto del Fondo Monetario Internacional? Buenas noches, Manuel. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, finalmente se conoció que no vamos a entrar en default en principio el 31 de julio. Va a mediar un pago de 430 millones de dólares y el plazo para acordar finalmente con el Club de París y pagar la diferencia, por supuesto, se extiende hasta el 31 de marzo del 2022. O sea, tenemos 8 meses más por delante para finalmente cerrar un acuerdo que tiene que estar sujeto, como siempre lo fue, a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que la pandemia, el que no puedan viajar las misiones a la Argentina o que no querramos que vengan, eso no lo sabremos nunca, hizo por supuesto que el Club de París tenga que aceptar este pago a cuenta por 430 millones. Hoy los mercados reaccionaron bien después del anuncio de Guzmán. A ver, es increíble que estemos discutiendo estas cosas, ¿no? 430 millones de dólares sobre un total de 2.400 millones de dólares, sobre una deuda que renegoció Kicillof con bombos y platillos allá por el 2014 y que data de la década del 50. Eso es lo que Argentina sigue discutiendo en el siglo XXI. No tenemos para pagar y logramos este acuerdo puente que ya Guzmán lo había deslizado en el mes de abril y que, bueno, finalmente nos da un poco más de oxígeno en estas interminables negociaciones con los organismos internacionales. Muchísimas gracias, Manuel Adorni. Me gustaría agregar algo, si me permite, Alfredo, ¿Cómo no, diputado? de lo que dijo Manuel. Sí. Y me gustaría interactuar con él en este punto. Ahí todo esto es relato del gobierno. Está pasando desapercibido por lo menos 3 temas. Que Japón y Alemania se pusieron firme, claro, y le hicieron pagar 430 millones de dólares al gobierno. 2, que no han informado la tasa de interés que va de no pagar los 2.400 entre hoy y el mes de marzo. El acuerdo que firmó Kicillof fue de 9% de interés y están haciendo un escándalo por los 3% de interés del Fondo Monetario con respecto al gobierno argentino. 9% fue la tasa de interés que Kicillof acordó con el Club de París. Y no solo eso, sino que ahora no han informado cuál es la tasa de interés. Claro. Yo deduzco que la deben haber negociado bajándola. Eso se va a saber en breve, tendríamos que indagar. Yo en particular voy a preguntar en todo momento y lugar, y por supuesto en el Congreso, cuál es esa tasa de interés. Y por último, que acá no se arregló nada, es decir, se postergó, claro, nada más, claro, pagando. Pagando, se postergó y pagando. Manuel, ¿qué querés agregar o completar o dar data? Bueno, a ver, desde que el presidente de la Nación el año pasado dijo que no creía en los planes económicos, a partir de ahí todo es relato. Digamos, hasta que no haya un camino por el cual Argentina sepa que va a transitar en los próximos años, es todo, absolutamente todo relato. En marzo del 2022 tampoco vamos a tener para pagarle al Club de París y tampoco vamos a tener para pagar el acuerdo, si es que se logra, el acuerdo que hagamos con el Fondo Monetario. Argentina hoy es inviable porque no tiene plan económico y porque no hay nadie en todo el gobierno que tenga ganas de diseñar los próximos años de la República Argentina. Manuel, hay un tema que mañana va a estar en la tapa de todos los diarios y que puede llegar a generar algún tipo de protesta importante, por ejemplo el 9 de julio, que ya la están convocando a través de las redes los productores agropecuarios. En 2 líneas, contame qué ha pasado con la decisión que ha tomado el gobierno respecto del cepo a la carne y con la cadena ganadera. Bueno, básicamente, Alfredo, el cepo que rigió hasta el domingo pasado por la prohibición de exportar carne vacuna, se renovó en una especie de cepo light donde le van a dejar exportar a los exportadores de carne vacuna el 50% de lo que exportaron en promedio durante el 2020. A ver, en algo que se anunció con bombos y platillos y no fue más que otra medida que va en contra de toda lógica, que va en contra de la producción, que va en contra de obtener dólares del exterior mediante exportaciones, que nos va a hacer perder 125 millones de dólares por mes y que en principio esta medida rige hasta el 31 de
Agosto sabemos que cuando son medidas temporales y que benefician solamente al gobierno, efectivamente se van a seguir extendiendo. Ojalá que se pueda evitar la protesta y ojalá que entremos en razón que necesitamos producir, necesitamos trabajar, necesitamos exportar, necesitamos dólares y necesitamos un país normal que no va en línea con estas medidas del gobierno. Muchísimas gracias, Manuel Adorni. Por suerte este programa tiene la ventaja comparativa de contar con Manuel Adorni, que es un analista fino, y hay muchas cosas que podemos comentar y preguntarle a él. ¿Qué pasa con el recalentamiento del blue? ¿De qué manera los argentinos tienen verdaderas fortunas en el exterior? Hay una cantidad de millones impresionantes de argentinos, de dinero argentino que está o en el exterior o fuera del sistema en la Argentina. Manuel, muy buenas noches y escuchamos tus reflexiones. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, Florencia, Mónica, un placer compartir este estudio con ustedes. Bueno, sí, efectivamente, vos sabés, Alfredo, que esta semana el INDEC publicó el informe del primer trimestre del año sobre la composición de activos. Es largo el informe, pero para resumir, de la composición de activos en el exterior que tienen los argentinos. Es muy impresionante porque este gobierno, que si hay una de las cosas que le cuestionó a otros gobiernos, fue la famosa fuga de capitales, fuga que la titulan fuga porque como para echarle la culpa a alguien. Esta fuga continuó con el gobierno de Alberto Fernández y en este primer trimestre del año, ahí con la gente de producción, te preparamos unas placas. En este primer trimestre del año se fugaron, como le llaman ellos, entre comillas, 900 millones de dólares de la Argentina. Vos sabés que los argentinos tienen activos en el exterior por un total de 347.875 millones de dólares, que implica el equivalente al 85% del PBI de la Argentina, y dólares en el exterior por 233.317 millones en el exterior, debajo del colchón, en una caja de seguridad, en una caja fuerte, en el placar de tu casa, pero están fuera del sistema. Por lo tanto, esta idea de que en la Argentina no hay dólares es falsa. Muy por el contrario, los argentinos están llenos de dólares en el exterior. Una parte de los argentinos está plagado de dólares. El tema es que no está la confianza como para que esos dólares se vuelquen a la economía argentina, ¿no? Vos sabés que un billete, hoy hice el cálculo con un billete de 100 pesos. Vos sabés que si tenías un billete de 100 pesos, el famoso Roca, hace 20 años, y decidías comprar dólares. ¿No? Exactamente. Mira, tenés uno todavía. Si ese billete lo tenés hace 20 años con ese billete te hubieses comprado 30 kilos de asado, ya que el asado es la medida que usa este gobierno para medir las cosas. Con ese mismo billete hoy te estás comprando, si vas a la carnicería, 150 gramos de asado. Así es como perdió poder adquisitivo la moneda en la Argentina. Ahora, si hace 20 años con esos 100 pesos hubieses comprado dólares, hoy te podrías comprar 23 kilos de asado, no 30, porque por supuesto hay inflación en todo el mundo. Qué buen dato, Manuel, qué buen dato. Con qué sencillez de ejemplo cotidiano se puede comprender lo que ha sido todo este tiempo y cómo ha ido carcomiendo, como se ve en el dibujo, el poder adquisitivo. No, es muy impresionante y aparte se entiende por qué la gente se desespera por el dólar. Acá la gente no tiene un problema psicológico, no es antipatria, no quiere voltear al gobierno, simplemente quiere dólar porque es la única manera de proteger. Sí, está relacionado por supuesto con el recalentamiento del dólar blue, que hoy llegó a los 170 pesos. A ver, 170 pesos que te costaba conseguirlo en los operadores a 170 pesos, se vendió un poquito más por arriba y las operaciones se cerraron en los 172 y hasta 173 pesos. Pero bueno, tomemos este valor de 170 pesos, es el valor más alto desde noviembre del año pasado. En 7 meses no rozaba este valor. Y la brecha es del 78%, y te hablo siempre de la brecha porque a mayor brecha, mayor apetito hay por los dólares, mayor apetito hay por importar y menos apetito hay por exportar. Así que guarda, porque el gobierno está preocupado con este dato. Y como para terminarte la decadencia argentina, hoy Florencia decía, nombraba a grandes empresas, a los problemas de las pymes. Bueno, yo tengo una respuesta para Florencia. El gobierno no tiene ni la más remota idea de qué hacer para salir de esta situación. Digamos, no es que falla en un foco, falla en todos los focos, no tiene la menor idea de qué hacer este gobierno y te lo demuestran los hechos. Bueno, y hoy se conoció la revisión anual de esta famosa consultora MSCI que nos posiciona. Es muy impresionante porque
estábamos ahí viendo a ver si nos manteníamos como emergentes o pasábamos a ser un país de frontera. Sí. Y nos calificó incluso peor, cosa que sorprendió a todo el mundo. Veremos mañana cómo reacciona el mercado. Somos standalone. ¿Qué es? Bueno, hoy la verdad que mucha gente no sabía bien qué era. Claro. Sos un NN, sos un NN para el mundo. La verdad que al mundo no le interesas. Y compartimos podio con países como Jamaica, como Trinidad y Tobago, Bosnia, Malta, Botsuana, Zimbabue, Palestina, entre otros, ¿no? Esto es los amigos que tenemos en el mundo en materia económica hoy, y como bien hablabas con Johnny, hay países como Camerún que toman deuda al 8 o 9%, hay Claro. países como Perú con presidentes suicidados, presidentes renunciados y presidentes denunciados por corrupción que se endeudan al 3 o al 4%.